Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Es evidente que el momento que vamos a vivir a continuación es muy interesante, teniendo en cuenta que hoy es domingo, que es pleno verano, que hace calor y que creo que dentro de una hora o dos hay algo muy importante de lo que hay mucha excitación en todo el país. Creo que alguien se juega algo, no sé, creo. Así que vamos a intentar ser ágiles, ser prudentes con nuestro horario. Y un poco más el micrófono, por favor, gracias. Vale, ¿así está bien? Un poquito más, levantarlo. Gracias, ahí pasa. Así, muy bien. Bueno, pues en primer lugar me voy a presentar. Soy Beatriz González, viceconsejera de Derechos Ciudadanos en el Gobierno de Asturias, en representación de Convocatoria por Asturias. Sabéis que hay un acuerdo de gobierno con el Partido Socialista y que tenemos una consejería que es la que dirige nuestro compañero Ovidio Zapico. Entre otras cosas, llevamos ordenación del territorio, vivienda, urbanismo y derechos ciudadanos, que es la cartera que yo ocupo. Y entre las cosas que nos ocupamos está la memoria democrática, las políticas de juventud, las de los derechos LGTBI, las de consumo y las de la Agenda 2030. Todo, como veis, muy político y muy relacionado con nuestros principios también. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes en esta tarde y quiero dar mi agradecimiento y mi enhorabuena a la Asociación Lázaro Cárdenas por haber conseguido durante todos estos días tener un elenco tan importante de personas que han venido aquí a hablar de cosas muy importantes y muy interesantes a través de charlas, diálogos y exposiciones. Comenzaron las charlas con una jornada con Aníbal Garzón, que debatía sobre este mundo multipolar y la urgente obligación que tenemos de generar condiciones más justas de comercio global, atender las necesidades de los países emergentes y dar una financiación en condiciones más justas. Traspasar los 50 años de un mundo bipolar y capitalista. También se ha hablado sobre la guerra sucia, sobre las dictaduras, sobre la memoria democrática de los países latinoamericanos y de las luchas de resistencia con el chileno Marcos Reutemann. Otra de las charlas importantes que se han dado en estos días de actividad fue la que se dedicó a poner en el lugar que les corresponde el papel de la mujer durante la República, durante la Guerra Civil Española y en la época dura de la dictadura. Mujeres que fueron ejemplos y mujeres que fueron banderas. La ponencia fue a cargo de Carmen Domingo
y la dirigía Uriel Bonilla. Hablar de Clara Campoamor o de Dolores Ibarruri, que son referentes de la lucha de clase, de la lucha feminista, y son referente para muchas de nosotras hoy en día. ¿Quién nos recuerda la imagen de Dolores Ibarruri entrando en el Congreso de los Diputados? Creo que fue uno de los momentos históricos más importantes que hemos vivido una vez tumbado al dictador. Hoy tengo el honor y el placer, estoy hasta nerviosa, me podéis creer, porque claro, es que estoy muy bien acompañada en esta mesa. Tengo a mi lado a Víctor García Herrero, que es periodista de Radio Televisión Española. Tengo a Pascual Serrano, que es periodista y escritor. Y tengo aquí a mi derecha a Ignacio Ramonet, periodista, bueno, yo creo que periodista es una figura a nivel internacional, creo que de reconocido prestigio. Fue director de Le Monde Diplomatique durante muchos años, escritor, semiólogo. Y vamos a debatir sobre temas que yo creo que son de mucho calado y de mucha actualidad. La era de la conspiración, la era de los medios digitales, la era de la mentira como forma política y el papel que los medios de comunicación juegan en la actualidad. Así que, como creo que lo importante es lo que ellos nos van a contar en esta mesa, le voy a dar la palabra, creo que Pascual, y muchas gracias a todos y a todas. Hola, buenas tardes. Antes que nada, agradecer a la Semana Negra de Gijón, a la Asociación Lázaro Cárdenas, a la viceconsejera Beatriz González, a Víctor, a Ignacio y a todas las personas por ahí que técnicamente consiguen que podamos vernos. Es su trabajo, y a ustedes por encontrar ese hueco prefutbolero para compartir un rato. Efectivamente, el tema del que vamos a hablar es algo así como el periodismo en tiempos de culto a la mentira. Creo que durante décadas la izquierda ha denunciado que el panorama mediático estaba dominado por un oligopolio de grandes medios al servicio de poderes económicos y financieros. Desde esa perspectiva, el mensaje y la información que no se ajustaba a los patrones dominantes era expulsada, era eliminada. Bien, entonces llegó Internet y el protagonismo de las redes sociales, que creo que ha traído unos nuevos elementos que son los que creo que tenemos que empezar a adelantar. Porque la incógnita ahora que se plantea es cómo ha afectado ese cambio de paradigma, de esa información, de un oligopolio de grandes medios a la actual de las redes y de Internet, cómo ha afectado a la difusión de las propuestas, de la participación democrática o de la ciudadanía. Algunas interpretaciones consideran que hemos llegado a una situación inédita de democratización y de oportunidad de la información. Todos podemos escribir en Internet, todos podemos estar en las redes, todos podemos tener una página web. Sin embargo, en mi opinión, yo creo que el nuevo ecosistema ha supuesto una oportunidad sin precedentes para la ultraderecha. Para empezar, las empresas propietarias de las redes han mostrado ser un oligopolio igual o peor que el que teníamos antes de los grandes medios de comunicación. Las fake news, a través de las redes sociales, han conseguido ser el combustible perfecto para la difusión de los mensajes de la ultraderecha. Las nuevas tecnologías han consolidado nuevos patrones mentales como el conspiracionismo, la posverdad, el odio o los egos. Todos ellos fundamentales para el avance y las insurrecciones de los grupos más radicales de la ultraderecha. Frente a la lucha de ideas, hemos involucionado hacia la guerra de relatos, una guerra en la que está siendo precisamente la ultraderecha la que se ha apropiado de aquel discurso de la izquierda de que los grandes medios manipulan y ocultan la verdad. A partir de ahí, ellos
se han apropiado de ese discurso y se han subido al carro del conspiracionismo y de la insurrección. En cambio, creo que la izquierda está cayendo en algunas de las trampas, asumiendo formatos superficiales, contenidos o discursos frívolos o subiéndose a agendas informativas irrelevantes. Vivimos tiempos en los que la imagen ha ganado mucho terreno a la imaginación y no digamos ya a la escritura. Del mismo modo, la emoción ha robado prestigio a la reflexión. La instantaneidad ha vencido al proceso y el suceso puro a su explicación. Y este cambio no afecta por igual a todos los mensajes ideológicos. Habrá un perfil ideológico que sale ganando con la brevedad, la instantaneidad, la superficialidad y otro tipo de mensaje ideológico que ese formato se le volverá en contra. Creo que no hace falta pensar mucho para deducir que es el mensaje elaborado, reflexivo y argumentado, es decir, el tradicionalmente utilizado por los sectores progresistas, el que sale perdiendo con los nuevos formatos. A todo esto se añade lo que yo llamaría la sobrecarga informativa. En este nuevo modelo está suponiendo una sobrecarga informativa que agobia al ciudadano y le hace imposible jerarquizar las informaciones, separar las valiosas de las irrelevantes, las verdaderas de las falsas. El exceso de información, Ramonet lo ha contado muchas veces, con esa paja inservible, ese ruido distorsionador, ese exceso insultante, esas mentiras impunes, esas contradicciones clamorosas, consigue que nadie sepa bien por qué suceden las cosas, quiénes son los responsables, cuál es el origen, y mucho menos a quién escuchar en la búsqueda de soluciones o cómo afrontar las alternativas. La única opción para la gran mayoría es agarrarse a discursos simplistas y facilones que no entran en la complejidad de los asuntos y menos todavía en los elementos multifactoriales. Discursos que buscarán culpables fáciles a los que responsabilizar de los problemas. Al mismo tiempo, en colaboración con las nuevas tecnologías, se favorece el aislamiento. Un aislamiento que convierte más aún al ciudadano en carne de manipulación, de engaño, al no poder formarse social y políticamente con sus iguales, en ese marco social que históricamente era la fábrica, la asociación o la comunidad. Creo que también estamos asistiendo a otro fenómeno. Es el del comportamiento de nuestros políticos en un abuso del insulto, el exabrupto, en el debate político y las declaraciones públicas. Pero, en mi opinión, yo no responsabilizo solamente a los políticos de ese comportamiento que convierte el debate en pelea de taberna. Yo quiero destacar que han sido precisamente estos exabruptos, estos insultos, y no las palabras, la que merece el interior de los medios. Unos medios que ignoran el debate, los argumentos y los análisis, que se producen en horas de discusión parlamentaria, pero que fueron ignorados por los medios para optar a contarnos solo y exclusivamente los insultos y mantener la actualidad política en torno a ellos. De modo que los políticos, no todos, pero muchos, han aprendido el sistema para poder ser protagonistas en los medios. Y ahí es donde la ultraderecha ha encontrado un filón. Han descubierto el premio conductista de estímulo-respuesta que reciben de los medios a cambio de ese comportamiento. Es un sistema que premia el protagonismo al que insulta y que desprecia al sereno y al sensato. Por eso, como en el perro de Pavlov, el político de la ultraderecha segrega insultos cuando percibe micrófonos y espacio en el periódico. Y aquí está lo grave, recibe su premio correspondiente en protagonismo mediático. Y luego está las redes y la ira. Alguien habla de odio, a mí me gusta más hablar de ira. Yo creo que ya son muchos los especialistas que llaman la atención sobre la estrecha relación entre las redes sociales, y especialmente Twitter, y la ira. O más bien, yo diría, la explotación de la ira como gancho para conseguir usuarios y actividades en las redes. Las redes saben que los contenidos que incorporan emociones morales, y en especial la ira, consiguen más likes, más retweets y, por tanto, más caja, más dinero. Hay una neurocientífica estadounidense que, especialista en estudiar la moralidad, que señala que las redes sociales son hoy superestímulos para la indignación moral y la disparan por encima de la vida real. Es decir, no nos enfadamos igual con un señor que vemos en el metro que con un señor que está en las redes, ¿no? De nuevo, otro terreno donde florece fácilmente el discurso agresivo y el odio de la ultraderecha. Entre el modelo Pavlov de los medios, la rentabilización de la ira en las redes y la instauración del imperio del bulo y la mentira en nuestros sistemas de información,
hemos ido cosechando el mejor caldo de cultivo para las opciones políticas que se impulsan en el odio para lograr el éxito. En cierta manera, podemos decir que las redes sociales hacen negocio con nuestra indignación moral, igual que las webs de pornografía hacen negocio con nuestra sexualidad. Se aprovechan de nuestra naturaleza humana. Ramonet nos recuerda que hoy, como se pudo ver en Estados Unidos o en Brasil, el odio circula subterráneamente por nuestras sociedades y ha sido la ultraderecha la que ha hecho de él su principal herramienta de construcción política. Esta es la vacuidad de la mayoría de lo que consumimos en las redes, que está llegando el momento de plantearnos si esas redes son un elemento de socialización o, por el contrario, de aislamiento. Ya sabemos que el 39% de los usuarios de redes pasa más tiempo socializando a través de estos canales que con personas cara a cara. Y en cuanto a las movilizaciones que les llevan al uso de las redes y los contenidos y temáticas que les ocupan, es el exhibicionismo de la intimidad, la vanidad, el ego, lo que prima por encima del interés en formarse cultural e intelectualmente. Y en ese aislamiento, ya entro en las fake news, que son todos los titulares habituales, y termino, ese aislamiento que generan las redes es lo que convierte al individuo en más vulnerable a la manipulación y al engaño. El ciudadano de los tiempos previos a Internet y de las redes se socializaba en su centro de trabajo con sus vecinos, en diferentes eventos sociales, donde, por muy precario culturalmente que fuera el ambiente, se contrastaban ideas, argumentos, entre todos. El modelo actual encierra a la persona sola y desarmada frente a los profesionales de las redes, la comunicación, el mensaje audiovisual y todo tipo de estrategias de manipulación. Todo lo anterior se desarrolla en unos tiempos en los que la mentira, bulos y las fake news. En los años 90, algunos denunciábamos ese modelo con el que he empezado, de oligarquía informativa, en el que una élite mediática tenía la exclusividad de los medios y se permitía manipular, tergiversar o silenciar informaciones incómodas. Llegó Internet y las redes y pensamos que eso era por fin el libre acceso de ciudadanos a la información. Ya podíamos tener todos una página web igual que el Washington Post. Sin embargo, era la democratización de la información, creíamos. Sin embargo, creo que lo que se ha producido es la democratización de la desinformación. Por parte de los políticos, véase Trump, pero también el resto, desde amplios sectores de la población. La degradación es tal que hasta ya se plantea la legitimidad de la mentira, llamándola posverdad o hechos alternativos. ¿Quién gana con todo esto? Evidentemente, ganan los que fundamentan sus proyectos políticos en falsedades y mentiras. Mentir les sale gratis, porque no se toman medidas legales contra las mentiras. Las mentiras siempre son más divertidas y espectaculares que las verdades, que suelen ser aburridas. Y el mundo de tu mentira siempre te lleva a una burbuja de iguales con quienes te encuentras cómodo, acogido, cómplice y, por supuesto, más convencido de que está en el lado bueno. En una palabra, la secta. De ahí el éxito de las ultraderechas en el mundo virtual. Pues bien, todo esto no lo cuento para desanimar, sino para detectar sus métodos y poder reaccionar. Y termino. Frente a sus insultos, la serenidad y el equilibrio. Frente a sus mentiras, la verdad, siempre la verdad. Frente a su ira, la solidaridad y el compañerismo. Frente al individualismo de las redes e Internet, el sentido colectivo del contacto personal como el que tenemos hoy aquí. Y frente al periodismo que premia la brevedad sin contrastar o el espectáculo, nosotros tenemos que buscar la veracidad, el razonamiento y el argumento. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias a la Asociación Lázaro Cárdenas por la invitación, a la Semana Negra por prestarnos este espacio. Disculpad que estoy sinceramente algo nervioso, no estoy acostumbrado a hablar en público ante tanta gente y es lo habitual en los periodistas en general y también en los de televisión, que miramos a un objetivo y nos acostumbramos a mirar algo impersonal y después tenemos que ver a la gente a la cara, y quizás esa falta de conexión explica también algunas cuestiones. Esa falta de empatía con el público al que nos dirigimos puede explicar en parte o una parte del fenómeno que nos ocupa hoy, que es la desinformación, la falta de conexión de los periodistas con el mundo y el público al que se dirigen. El periodismo, además, me da la impresión, yo que soy periodista y que por tanto estoy aquí ante vosotros como sospechoso de potencial desinformador y manipulador, el periodismo me da la impresión de que es el único oficio en el que un profesional puede mentir, puede no hacer su oficio bien y encima le dan premios o le pagan bien por ello, ¿no? Y yo no me imagino a un cocinero que envenene que le den una estrella Michelin, o tampoco me imagino a un
delantero que no marque goles que le den el Balón de Oro. Sin embargo, en el periodismo ocurre lo contrario y bastante a menudo, me da la impresión, ¿no? Y eso no es algo que quede tampoco al margen de lo que nosotros vemos. O sea, como yo hablo ahora en primera persona del plural, como espectadores, vemos que a periodistas que mienten, que manipulan y tergiversan, les premian, les conceden salarios voluptuosos, incluso posiciones de poder, ¿no? Y eso yo creo que todavía nos separa aún más como ciudadanos y como espectadores, lectores y oyentes de un oficio y una profesión que lo que debería hacer es conectarnos más a nosotros mismos y con la realidad de nuestro mundo, ¿no? El oficio en realidad perdió prestigio, como escribía Juan Gelman de la poesía, y sin embargo hay patrones que pagan para que eso siga siendo así. Y la cuestión es saber por qué, ¿no? Escribía Pascual Serrano en uno de sus libros, en Creo que desinformación, precisamente, que la tarea del periodista no es solamente dar dos versiones de lo que sucede cuando alguien, por ejemplo, dice hay un vertido tóxico en la Albufera, ¿no? O en el Mar Menor. La cosa no es decir, la empresa dice que hay vertido, los ecologistas, mejor dicho, la empresa dice que no hay vertido, los ecologistas dicen que sí lo hay. La función del periodista es ir a ver si el vertido existe o no, ¿no? Sacar la mano por la ventana y ver si llueve. Claro, el problema está que esto, pues bueno, en el Mar Menor todavía, o sacando la mano por la ventana se puede hacer. En lugares más lejanos, como los lugares en donde se producen las guerras, aunque últimamente están más cercanos, eso es más costoso y es más arriesgado, sobre todo si la guerra en cuestión o el conflicto en cuestión de alguna manera nos toca. Y ese es el caso, por ejemplo, de la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania, que yo he tenido que cubrir en distintas ocasiones, es una guerra que lleva 10 años ya en vigor, desde hace más de 2, con una invasión de Rusia del territorio ucraniano. Se ha podido cubrir, o se ha podido cubrir más de cerca, que es como se deben de cubrir las cosas, gracias a que medios como Radio Televisión Española, que es en el que yo trabajo, pues han dedicado muchos recursos que vienen de los impuestos de todos nosotros para que tengamos una información lo más veraz posible, lo cual no siempre es así, no siempre se da una información veraz, pero no necesariamente por mala intención o mala fe de aquellos que estamos involucrados en esa tarea, sino porque realmente es difícil conseguirla. En todo caso, estar allí sí nos permite acercarnos a momentos que pueden ser discutidos o que pueden ser motivo de propaganda por una de las partes contendientes, porque eso es lo fundamental en una guerra, como vosotros todos sabéis, y no hace falta que se recuerde que la propaganda, la mentira y la información son un arma más en las guerras. Yo recuerdo, por ejemplo, en los primeros días de la invasión rusa de Ucrania, cuando empezaron los bombardeos sobre Kiev, que nos llevaron a ver cómo un edificio muy alto, de un edificio de viviendas, tenía un agujero gigante del impacto de un misil, ¿no? Y nos decían, esto ha sido un ataque ruso, ¿no? Y nosotros no nos explicábamos cómo era posible que fuera un ataque ruso, por qué los rusos iban a tirarle un misil a aquel edificio donde no había nada, ¿no? Simplemente no lo sabíamos, nos habían llevado en un autobús a un montón de periodistas para que viéramos el agujero. Y allí preguntando a la gente, que algunos hablaban, algunos vecinos nos decían, bueno, no sabemos lo que fue, pero había defensas antiaéreas. Entonces, realmente luego nunca se supo, nunca se quiso investigar demasiado, pero parece que una de las probabilidades era que hubiera sido un proyectil de las defensas antiaéreas ucranianas, lo cual nos culpa a Rusia por el hecho de atacar Kiev, porque las defensas antiaéreas se lanzaron para interceptar un misil ruso, ¿no? Pero posiblemente no fue un misil ruso, ¿no? Y eso es importante, ese detalle, porque si hubiera sido un misil ruso, habría sido un crimen de guerra. Y si hay un crimen de guerra, hay que perseguir al responsable y meterlo en la cárcel a ser posible. Sin embargo, si no llega a ser porque estamos allí, nos habríamos tragado automáticamente el discurso de ha sido los rusos que han disparado contra tal. El hecho de, por lo menos, tener alguna versión disponible diferente es lo que nos permitía, lo conseguimos gracias a estar allí. Pero estar allí es costoso, cuesta dinero, cuesta mucho esfuerzo y a veces no interesa. A Israel no le interesa que haya periodistas occidentales en Gaza y ha cerrado radicalmente las fronteras, los pasos terrestres para cualquier periodista internacional. Y a los que no son internacionales, o sea, a los palestinos, los asesina. Hay más de 140 periodistas palestinos asesinados, muchos de ellos junto a toda su familia, ¿no? No son daños colaterales, no son muertos en el ejercicio de la profesión, son muertos debido a su profesión. E Israel ha conseguido su objetivo, que es que no tengamos una visión propia de lo que está pasando en Gaza. Tenemos la visión de los heroicos periodistas palestinos, pero no de nuestros medios. Y es diferente que el micrófono de Televisión Española esté puesto delante de la cara de una madre palestina llorando a sus hijos
que esa madre palestina hable en árabe para un chaval palestino que es un héroe para mí y que debería tener todos los premios y reconocimientos del mundo, pero no es lo mismo, porque nos acerca menos, hay menos, el foco es diferente. Israel ha conseguido, sin embargo, pues justamente que los medios occidentales no estén ahí y que, por lo tanto, aunque empaticemos con el pueblo palestino, no lo hagamos tanto como podríamos de tener medios propios allí. Y ha conseguido también lo mismo en el Líbano, en el sur del Líbano, donde Israel y Hezbollah se intercambian disparos frecuentemente y donde Israel ha asesinado a 4 periodistas en el ejercicio de su profesión y por hacer su profesión. Periodistas asesinados por drones, ejecutados y rematados, lo que ha provocado que las agencias internacionales de prensa no cubran la guerra del sur del Líbano, porque no pueden arriesgarse a que Israel mate a sus periodistas. Por lo tanto, no siempre es porque cuesta dinero, por el hecho de que no se vaya a los sitios y se desinforme o informe inadecuadamente. A veces no se va porque es que te pueden matar, ¿no? Y en este caso matan gobiernos, en el caso de Israel, que es un gobierno amigo, ¿no? En la guerra, por otro lado, se miente por sistema, ¿no? Por volver al asunto de la tergiversación, la desinformación. Y en estos momentos en el que vivimos momentos de guerra, las primeras guerras de la globalización, esta es una expresión del profesor Francisco Veiga, pero creo que es muy acertada, la guerra de Ucrania y la guerra de Gaza son las primeras grandes guerras de la globalización, vivimos una era de mentiras. Quien me ha dicho por última vez esto de que los militares y en las guerras se miente todo el tiempo es un militar, un coronel del Centro Superior de Estudios de la Defensa que depende del Ministerio de Defensa de España. Me lo dijo en una entrevista. Y a mí me llama la atención que sean los militares, algunos en activo, pero bueno, este es realmente en la reserva, sobre todo son los militares en la reserva, los que hablen con más claridad de lo que está pasando en el mundo. Y los que digan abiertamente, nosotros mentimos. Nuestro oficio en la guerra es mentir. Y ahora que vivimos en un momento de guerra, todo es mentira. No, evidentemente no todo es mentira, pero todo lo que nos cuentan posiblemente es mentira. Al menos las versiones que nos dan los ejércitos y sus gobiernos, o los gobiernos y sus ejércitos. A veces uno no sabe muy bien de quién es el posesivo, ¿no? La cuestión es que la desinformación es una parte integral del mundo en el que vivimos. No es un accidente, es la esencia del mundo en guerra en el que estamos viviendo. Por lo tanto, no podemos tampoco llevarnos las manos a la cabeza ni culpar sencillamente a los periodistas por corruptos, manipuladores o tal. Es que la mentira y la desinformación forman parte del engranaje del mundo en el que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Y además estamos viendo algo, que es que los mentirosos profesionales, es decir, los militares, algunos gobiernos y los servicios de inteligencia están ocupando permanentemente los titulares y los minutos de televisión y de radio. Lo hemos visto esta semana, por ejemplo, ¿no? El supuesto complot de los servicios de espionaje rusos para asesinar al director de Rheinmetall. Rheinmetall es la empresa más importante de fabricación de armamento de Alemania, que tiene aquí, por cierto, en Asturias la fábrica de Trubia, fabrica obuses, o sea, en Asturias también estamos en guerra, no hay que olvidar que todo nos afecta de alguna manera. Pues según la CIA, según publicaba la CNN, según la CIA, los rusos querían matar al director de Rheinmetall. Los rusos dijeron, nosotros no queremos matar a este señor, ¿no? Y yo qué sé, no tengo ni idea de si los rusos querían matar a este tío. Pero lo que yo sí sé es que no me debería fiar de lo que diga la CIA, que es una parte implicada directamente en el asunto. Y sin embargo, se le dio una credibilidad absoluta a lo que decían los mismos espías que eran muy capaces de determinar que los rusos querían asesinar al director alemán de una empresa de armamento, pero no eran capaces de predecir que un chaval de Pensilvania de 20 años quería volarle la oreja derecha a Donald Trump. O sea, que estaban un poco despistados para algunas cosas, pero muy atentos para otras. Yo creo que la sospecha es justamente la lectura que debemos sacar de eso y no dejarnos llevar automáticamente por la aceptación de supuestas verdades por fuentes sospechosas por naturaleza. Ya voy terminando, porque sí que hay una parte de responsabilidad individual en esto. No quiero decir que sea todo la cosa de la estructura y del mundo en el que vivimos. Marcelo Bielsa, el entrenador argentino hoy de la selección de Uruguay, ha hecho un torneo espléndido, por cierto. No sé, a mí me gusta el fútbol y hay que decirlo, pero no solo un torneo de fútbol espléndido, sino unas intervenciones públicas ante los medios de comunicación realmente brillantes y lúcidas como ciudadano y como analista de las cosas que pasan a partir de los partidos de fútbol. Y Bielsa hablaba el otro día de la corrupción de la Conmebol, de cómo han utilizado malas artes para la organización del torneo que estaban jugando, que es la Copa América, y señalaba a los periodistas.
Y decía, hay muchos periodistas que no trabajan para sus lectores, sus oyentes o sus espectadores, sino que trabajan solo para su patrón. Y al trabajar para su patrón ocultan la verdad y desinforman, ¿no? ¿Y qué hicieron la mayor parte de los periodistas de la sala de prensa en ese momento? Se enfadaron. ¿Cómo dice usted eso? Loco Bielsa, ¿no? Y Bielsa, que tiene el apodo de El Loco, decía, yo sé que me vais a llamar loco, ya sé que me vais a decir todo eso, pero es lo que tengo que decir y si puedo voy a seguir hablando. Y siguió hablando. Y siguió hablando porque decía, pero no todos son unos manipuladores y no todos están solamente al servicio de su patrón. Algunos hacen su trabajo, ¿no? Y en el fondo yo creo que también estaba diciendo que el hecho de que haya una desinformación generalizada y que vivamos en un mundo en guerra donde las mentiras son las armas fundamentales del control de la opinión pública en este mundo en guerra, no significa que tengamos que renunciar al conocimiento y a la verdad. No significa que tengamos que dejar de ver la tele radicalmente o dejar de buscar el conocimiento. Y hay una encuesta reciente que indica que eso está pasando, que la gente está desconectando. Bueno, pues ese yo creo que es el objetivo de quienes desinforman y de quienes embadurnan y de quienes emborronan completamente el terreno de juego. Yo creo que el objetivo es que no estemos informados, no solamente porque nos intenten engañar o desinformar, sino porque también buscan que haya una desconexión y que al final terminemos aceptando como natural que acabemos en una guerra nuclear, por ejemplo. Que aceptemos como natural que gastemos recursos, todos los recursos que tenemos, o pocos recursos para la sanidad, para la educación, para las pensiones, pues que aceptemos como normal que ese dinero tenga que ir a obuses que producimos en Trubia, o para submarinos que hacemos en Ferrol o en Cádiz, o que dediquemos fondos a cabezas nucleares que van a acabar con toda la vida en la superficie de la Tierra. Esa resignación es la que se busca con la desinformación. Y por eso, frente a ella, yo creo que la respuesta debe ser la información y el conocimiento, porque si no, aceptamos la derrota. Gracias. Excelente, excelente. Bueno, quiero yo también darle las gracias a los organizadores, en particular al rostro visible de los organizadores, que es nuestro amigo Carlos Peñalba. Y, bueno, felicitar a los dos primeros oradores, tanto Pascual como Víctor, han dicho lo esencial. Yo quisiera simplemente añadir algo sobre quizá una de las figuras que más se han beneficiado de este sistema desinformativo que domina hoy día la información. Y esa personalidad es Donald Trump, ¿verdad? Donald Trump está hoy en la actualidad con el atentado de ayer. Probablemente este atentado va a tener una importancia considerable para la propia campaña de Trump en la medida en que lo catapulta en cierta medida hacia adelante en el momento de las elecciones, tanto más cuanto que la semana próxima es la convención republicana donde el Partido Republicano va a designar oficialmente quién es el candidato de los republicanos para las elecciones de noviembre. Y ya no había duda, pero ahora mucho menos de que será Trump. Entonces, la cuestión que vamos a tratar aquí es cómo Trump ha inventado una nueva forma de desinformar y cómo, habiendo inventado esta nueva forma de desinformar, ha sido el principal beneficiario y ha conseguido ser elegido presidente de los Estados Unidos y probablemente va a conseguir ser reelegido presidente de los Estados Unidos. Y para esto voy a tratar de hablar de tres temas o tres, digamos, conceptos sobre los cuales ha trabajado Trump, que es un inventor de formas. Primero,
Desde el punto de vista sociológico, ¿cuál es la base sociológica electoral de Trump? Segundo, desde el punto de vista retórico, ¿cuál es la retórica que utiliza Trump para seducir a sus electores? Y tercero, una reflexión comunicacional en la medida en que, como decía Pascual antes, el momento comunicacional que vivimos, en qué medida es un momento comunicacional que le ha servido objetivamente a Trump, sociológico, por consiguiente, retórico y comunicacional. Sociológico porque Trump, que no es político de profesión, todo el mundo sabe que él es un promotor inmobiliario, hijo de millonario, él mismo millonario o multimillonario, que por otra parte adquirió una gran popularidad haciendo una emisión de televisión, lo que llamamos reality show, que se llama The Apprentice, es decir, en el que le hacía pasar como exámenes para ser contratado por una empresa a diversos candidatos y candidatas, y así se hizo célebre en los medios de comunicación. Como una persona que no es política, no ha hecho ciencias políticas, no ha estudiado derecho, en fin, no tiene las bases académicas que son muy frecuentes en la mayoría de los y de las políticas, cómo ha conseguido transformarse en un político importante, conquistar primero el principal partido del país, o uno de los dos principales partidos del país, el Partido Republicano, primero trabajando sobre una base social. Y su base social podemos decir que son los marginados de Estados Unidos, blancos, obviamente, los pequeños blancos, es decir, los blancos pobres, que son millones en Estados Unidos. Y globalmente su discurso ha ido dirigido a los blancos pobres, en los que por otra parte se han reconocido muchos millones de americanos. Trump ha ido a buscar esos blancos pobres que son los que han sido los perdedores de toda digamos, el fenómeno de la globalización desde hace 40 años. La globalización, entre otras cantidades de características, tiene una de que es la era también de la informática contra la industrialización. Ahí donde había fábricas, donde había minas, etcétera, eso se ha sustituido por informática, por cibernética, que ha permitido, con la llegada de las nuevas tecnologías, crear una nueva economía, un nuevo tipo de consumo, un nuevo tipo de comunicación, etcétera. Los perdedores de esa batalla, en particular, han sido estos pequeños blancos que no han sabido agarrarse al tren, a la locomotora del progreso. Y a esos perdedores Trump es el que mejor les habla. Muchas veces estos pequeños blancos no han hecho estudios o estudios superiores. Trump es el que mejor les habla. El que les dice, cuando él dice América volverá a ser grande, make America great again, cuando él dice América, vamos a hacer que América sea grande, ellos lo oyen como que ellos van a volver a ser los blancos que fueron, los blancos dominantes en Estados Unidos. Él les dice, ustedes son perdedores porque los demócratas hacen venir aquí a extranjeros inmigrantes que cogen su trabajo, porque les pagan menos a ellos que a ustedes. Y por consiguiente, todas las ventajas que se les dan a los afrodescendientes, a los latinoamericanos, a los asiáticos, es contra ustedes. Y esta base social está fanatizada en favor de Trump. Yo decía, no solo esa base, sino mucha gente. Una de las características planetarias de la globalización es la destrucción de las clases medias. Hoy día, en el mundo entero,
en el mundo entero desarrollado, la característica social dominante es la crisis de las clases medias. Las clases medias se están empobreciendo. O dicho de otra manera, las clases medias se están desclasando. Y como la clase media existe desde hace poco tiempo, el fenómeno es que la gente de hoy vuelve a tener el pánico de ser tan pobre como fueron sus padres o sus abuelos, que salieron de la pobreza para ser clase media. Y ahora los hijos o los nietos de esa clase media no pueden tener la misma calidad de vida que tuvieron esas clases medias entre los años 60 y los años 2000. Esa es la base electoral de Trump. Esa base electoral, quiero decir de inmediato que no es una base electoral, es una base religiosa. Trump no es un líder político, Trump es un gurú. Trump es un líder religioso, líder de una secta amplia de millones de personas, pero ante todo una secta. Sus fanáticos lo ven como un profeta. Es un profeta, es el que abre un nuevo camino, el que aporta una nueva palabra, el que promete una nueva esperanza, más allá de un partido. Por eso el fanatismo pro-Trump no se desvanece ante realidades concretas, lógicas, judiciales. Lo pueden condenar a muerte si quieren. Igual, digo yo, para los cristianos, a Jesús lo condenaron a muerte. Eso no hace que la gente no crea en Jesús. Al contrario. Y lo que veneran los cristianos es la cruz, o sea, el objeto del martirio de Jesús. Trump es lo mismo, lo pueden condenar 50 jurados y 50 jueces. Cuanto más lo condenen, más va a ser adorado. Lo que ocurrió ayer es bendición, él lo entendió al instante lo entendió. Cuando levanta el puño y dice luchamos, 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 luchar, 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 entendió que eso era como una bendición del cielo para él y para sus fanáticos. Eso se va a traducir en decenas y decenas de millones, no de votos, de dólares que le van a aportar. Esa confusión entre religión y política, eso es lo que hace que Trump sea un líder muy diferente, para el cual la noción de información, de verdad, de igualdad, verificación, no tiene sentido. No tiene sentido. Él por eso inventa conceptos como la posverdad, la verdad alternativa, cosas que efectivamente hacen que usted puede tener una verdad científica. Yo tengo mi verdad. Eso es de orden mágico, de orden religioso, de orden sectario. Esa es la primera parte, que hace que Trump es un líder muy diferente y no se le puede combatir de cualquier manera. Segundo, desde el punto de vista retórico, Trump es el que también precisamente en su discurso, él, no sé si ustedes han asistido en la televisión a algunos debates con él, en particular de la campaña del 2016, cuando perdió las elecciones con Trump, o antes, la del 2012, cuando perdió las elecciones, cuando ganó las elecciones contra Hillary Clinton, ¿verdad? El 2016, quiero decir. En esos debates, Trump, cuando le oponen un argumento racional, él contesta de toda otra manera. Por ejemplo, él con los demócratas nunca contrasta cualquier afirmación que puedan hacer los demócratas. Él lo que dice es, los demócratas no son un partido, él mismo lo dice, no son un partido.
Yo no puedo discutir política con una organización que no es un partido político. Los demócratas son una banda de delincuentes cuyo objetivo principal es de raptar niños a través del país y a través del mundo. Son una banda de pedófilos, son pedófilos. Él le dijo a Hillary Clinton, tú tendrías que estar en la cárcel, yo no quiero hablar contigo, tú tienes que estar en la cárcel, porque tú lo que haces es robar a los niños y tenerlos encerrados en los sótanos de vuestras sedes secretas, donde abusáis de ellos, donde los acosáis, los violáis y los coméis. Y los demócratas tienen que defenderse contra eso y se pasan el tiempo diciendo que no son pedófilos. Pero mientras hacen eso no hablan de política. Y para Trump, esa idea de la pedofilia esencial de los demócratas, cuyos líderes, la líder principal es Hillary Clinton, pero Obama, los demás Clinton, Biden, lo que hacen es eso, acosar a los niños, raptarlos, tenerlos en los sótanos de una pizzería en Washington que se llama Comet Ping Pong, está identificada, y a los niños se les saca una especie de hormona que se llama el adrenocromo, y una cucharadita de adrenocromo da como la juventud eterna. Claro que no debe funcionarle a Biden, digo yo, por el momento. Entonces, esta es la teoría de Trump. ¿Trump es el único que dice eso? No. Todos los millones de seguidores de Trump repiten eso constantemente. Hay una organización que tiene incluso ramificaciones en España que se llama QAnon. Me imagino que ustedes han oído hablar de QAnon. QAnon es una organización cuyo objetivo principal es demostrar que los demócratas en Estados Unidos son la organización más sofisticada de rapto de niños, de violación de niños, de asesinato de niños de la historia. Y en el libro, yo he escrito un libro sobre esto que se llama La Era del Conspiracionismo. Hay ejemplos, decenas de ejemplos, como ellos hablan de que tal niño, tal niña, etc., en qué momento fue raptada, cómo fue desviada por estos demócratas. Entonces, esta operación retórica de Trump, que hace que evidentemente un adversario político de Trump no sabe a lo que tiene que contestar, a sus ideas políticas, pero no las explicita, o a estas acusaciones. Y si contesta a estas acusaciones, obviamente está pasando al lado del objetivo. Y tercero, comunicacional. Trump es el beneficiario principal de algo que citaron aquí Víctor y Pascual, que es el hecho de que hoy el medio dominante no es la prensa escrita, ni la radio, ni la televisión. Hoy el medio dominante son las redes sociales. Y las redes sociales imponen otro tipo de discurso que tiene mucho que ver con la política. Voy a dar dos ejemplos para que entiendan lo que quiero decir. Cuando la prensa escrita se transformó en medio dominante al final del siglo XIX, solo en los países demócratas, porque si no, no podía haber prensa, porque no había libertad. La forma de gobierno que se fue extendiendo con la prensa escrita dominante fue el sistema democrático, el sistema parlamentario. Claro, se había inventado en otras circunstancias en el siglo XVIII, pero cuando se instala como forma general, forma normal de gobernanza de las sociedades,
es a partir del final del siglo XIX, lentamente. Les quiero recordar que antes de la Primera Guerra Mundial, en Europa no había 10 democracias. La democracia ha ido extendiéndose a la vez que se extendía la prensa escrita. Y con la radio ocurrió igual, la forma de utilización de la radio. Por ejemplo, aquí yo estoy hablando por un micrófono, ¿verdad? Y el sonido mío está siendo difundido por un altavoz. Pero esto no existía en el siglo XIX. Por ejemplo, estaba hablando antes con Carlos, que me hablaba de la estación de Finlandia, ¿verdad? Cuando Lenin llega a la estación de Finlandia en 1917, y cuando habla, hay una foto célebre de él hablando, ¿quién lo puede oír? Si yo no tuviera el micrófono, las personas que están al final de la sala quizá no me oirían. Yo no podría hablarle a miles de personas, a 10.000 personas. Yo no podría hablar en un estadio. No podría hablar en una plaza de toros. Esto se hizo cuando se inventó el micrófono y el altavoz en los años 20. Y el micrófono y el altavoz son los instrumentos del fascismo. No existe Hitler sin micrófono y sin altavoz. No existe Mussolini sin micrófono y sin altavoz. No existe Perón, también en otro tipo de actividad política, porque esto permitió dirigirse de repente a masas. Es el momento de las masas. Se inventan las masas en ese momento. Hoy son las redes sociales. Y las redes sociales crean un líder político diferente, no el que creaba la televisión. ¿La televisión a quién crea? A Kennedy, que derrota a Nixon en un célebre debate en televisión, el primer debate de la historia de la televisión. Las redes crean a Trump, como han creado ahora a Milei, como han creado a Bolsonaro, como están creando a través del mundo tipos de líderes que son muy diferentes de los que podían existir antes en la época de otros medios dominantes. Trump es el primer líder, es el modelo, es el referente, es la matriz de este nuevo tipo de líderes, en el que verdad y mentira no tienen sentido, porque primero el discurso que los porta, tanto la verdad como la mentira, son muy débiles. Las redes tienen un texto muy corto, una imagen muy impactante. No hay retórica larga de demostración, son emociones, lo decía Pascual antes. Son emociones, son sentimientos, son impactos. El razonamiento lógico, el razonamiento científico, la inteligencia, la cultura no funcionan. Y además las redes tienen un impacto muy fuerte, porque las redes por definición yo las recibo de alguien. No es algo impersonal como la televisión o como la prensa o como la radio. La recibo de alguien. Y frente a los demás medios dominantes yo era pasivo. Frente a la televisión escucho y veo, a la radio escucho nada más, la prensa la leo, pero yo no hago nada más que eso. No le puedo contestar. Mientras que en las redes, primero quien me lo transfiere es alguien que conozco, es un amigo, es una amiga, es un familiar, es un miembro de mi equipo, es alguien de mi partido, es alguien de mi grupo. Y yo se lo envío a otras personas. Lo que hago es transmitir. Las redes sirven para transmitir. Y Trump tiene 157 millones de seguidores en las redes. No va nunca a la televisión. Jamás da una entrevista a la prensa. Él solo comunica por su red, incluso se ha creado su propia red. Esto hace que efectivamente sea un tipo de líderes con características muy diferentes, que nos obligan a estudiarlo con interés y con herramientas nuevas para saber qué tienen de específico y qué debe tener de específico nuestra manera de combatirlos. Muchas gracias.
Gracias. Bueno, después de esta exposición, pues uno queda con cierto grado de inquietud y recogeremos con mucha atención la necesidad de generar esas herramientas que nos permitan realmente combatir. No digo en igualdad de condiciones porque va a ser casi imposible con la disposición de medios que tienen, pero sí necesario. No podemos ignorar lo que sucede a nuestro alrededor. Antes de finalizar y agradecer a las personas que están conmigo en la mesa, que yo creo que han tenido una exposición muy clara y muy concreta que nos ha servido a todos y a todas. Agradecer a la Asociación Lázaro Cárdenas otra vez, creo que ha sido un acierto y que hay que continuar con este trabajo. Ya sé que lleva muchas horas, Penalba, no me miréis así. Quiero deciros que ahí a mi izquierda, al final, la Revoltosa de Gijón tiene a disposición de cualquiera de ustedes el libro último de Ramonet de la era del conspiracionismo, para su firma también. O sea, sí, correcto. Pascual, ¿también tienes libro? ¿Ahí? Bueno, no me lo dijeron eso, que yo vengo con la chuleta. Me dijeron lo de Ramonet, pero seguramente Pascual, seguro que si no es en este espacio, allá afuera, que hay también una zona de libros, de comprar libros, seguro que encontramos algún trabajo de él. Muchísimas gracias a todos y a todas por habernos acompañado esta tarde de fútbol, de playa, de sol, de verano y de cerveza. Gracias. Y de victoria. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.